grupo de cristianos defensores de la escritura y por ende que le asignaban ellos la paternidad o el derecho de autor, escritor en este caso a Juan, pero había un gran sector también de críticos y escépticos que negaban el valor de Sagrada Escritura o como escritura inspirada a estas cartas y por tanto ellos tenían posiciones muy frontales en cuanto a estos escritos y para ellos no había, entonces no tenía que digamos el valor de Sagrada Escritura y menos que Juan haya podido escribir estos escritos. Pero al transcurrir los años, de todas maneras, este grupo de la tradición jónica ha hecho prevalecer su posición y ha sido, pues, pienso, dirigido por el Espíritu Santo de Dios que, de todas maneras, quedó como tal, considerada como cartas inspiradas por Dios o por el Espíritu Santo. Así que, entonces, eso es lo que podemos decir en principio en cuanto a estos escritos. Y esa es la reflexión bastante amplia que hacen las hermanas aquí en la parte introductoria. Y yo quiero resumirlo así de esa manera. Ahora, desde inicios del siglo II de la era cristiana, se ha venido entonces atribuyendo la composición de estas cartas al apóstol Juan, y bueno, el cual también se conoce por los evangelios como el hijo de Zebedeo. En cuanto, por ejemplo, a el género literario, es un género que digamos epistolar. Les explico brevemente la diferencia entre una carta y una epístola. Aparentemente significaría lo mismo, pero según el género literario, cuando vamos a estudiar un libro de la Biblia, vamos a tomar en cuenta que el género epistolar tiene que ver con, que digamos, con, no solo con el uso de el lenguaje que se usa, sino con el contenido. Y el estilo de lenguaje se le atribuye a esta primera carta del apóstol Juan, porque guarda mucha relación con lo que él escribe en el Evangelio, hablando bastante del amor, del Hijo de Dios, de que Jesucristo es Dios, de la comunión, de la luz, del verbo, y por eso es entonces que se le atribuye al apóstol Juan esta carta, aunque no menciona en la primera carta a Juan como escritor y no hay que digamos de manera concreta los destinatarios en un lugar determinado, sino es bastante general y por eso se le llama epístola universal, ¿no? Porque fue escrita, dirigida a todos los cristianos esparcidos en todos los lugares y a través de todos los siglos de la era cristiana hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, desde el siglo I hasta este siglo, la carta sigue teniendo esta dirección a todos los cristianos lectores de las Escrituras. Entonces también decimos que es epistolar porque contiene conceptos, trata de conceptos teológicos bastante profundos y asuntos doctrinales en particular, de manera específica, porque habla de cuestiones prácticas, de conducta, ya habla de conducta, de comunión, de testimonio, de amar a los hermanos, de perdonar. Entonces habla de cuestiones prácticas, asuntos doctrinales. Por eso es que es diferente a lo que una carta tiene, que digamos, un emisor, en este caso, que se menciona de manera exclusiva,
y un destinatario con nombres propios a quienes se dirige. Por eso es que, y hay encargos que son de carácter personal. Esa es la diferencia entonces entre una epístola y una carta. La epístola trata entonces de aspectos teológicos que son, que digamos, reflexiones mucho más profundas que una doctrina, que es una cuestión de práctica en el cristianismo, que tiene que ver más con asuntos conductuales, ¿ya? Y los asuntos teológicos tienen que ver con una reflexión mucho más profunda en cuanto a la fundamentación de, por ejemplo, como quién es Jesucristo, el hecho de su encarnación, su muerte, resurrección y todas estas cosas que es parte de la teología bíblica. Entonces, esa es la diferencia entre una epístola y una carta. Entonces, primera de Juan definitivamente es una epístola universal. Segunda y tercera de Juan son cartas, porque tienen características de género literario, de relación personal y un tanto pastoral, ya en este caso Juan aconsejando a las personas a quien él se dirige en la segunda y la tercera carta, de la cual en su debido momento se va a tratar cuando se llegue a aquellas lecciones. También Juan se nos dice, tanto aquí en la introducción de este libro, vemos allí sobre el apóstol Juan en la página número 3, ya allí, donde se habla un poco acerca de la procedencia de Juan. Yo también he consultado en varios comentarios, en varios libros que tengo acerca de estas cartas, comentarios bíblicos. Y bueno, pues nos dice que Juan era natural de Bethsaida, la provincia de Galilea, donde recorría el Señor en su misión aquí en la tierra. Y también Marcos dice que era hijo de Zebedeo y Salomé, o sea, su mamá se llamaba Salomé. Era hermano menor de Jacobo, otro discípulo que era cercano también al Señor Jesús. Y bueno, eran de ocupación, tanto allí Juan como Jacobo, y además Pedro más adelante que vamos a ver la asociación allí un poco de Juan con Pedro, es que eran de ocupación laboral pescadores. En el contexto que se da el llamado de Juan para que sea apóstol de Jesucristo, podemos decir de que estas personas que se dedicaban a esta actividad laboral eran personas pudientes económicamente. En nuestro contexto, podríamos decir que eran unos microempresarios. Su papá de él era un microempresario que tenía su personal y tenía una barca con la cual pues ellos que digamos, ¿no? Generaban ingresos para el sustento personal, familiar y además también generaban algunos puestos de empleo quizá de menor cantidad que otros, pero de todas maneras eran unos microempresarios. Entonces, al comienzo de su conversión a Dios, porque él al parecer se convierte con la prédica, en una de las prédicas de Juan el Bautista, y al comienzo de su conversión a Dios era discípulo del profeta Juan el Bautista. Y luego es llamado por Jesucristo para ser su apóstol. Y bueno, y darles la tarea de ser pescadores de hombres, allí junto a Simón Pedro y Jacobo, quienes eran del grupo de los 3 discípulos más cercanos al Señor. Era este trío entonces de discípulos más cercanos al Señor. Aparentemente como que hubiera una distinción, un poco de
que digamos acepción como han cuestionado algunos críticos. Sin embargo, creo que en la Biblia está clara que Dios no hace acepción de personas, sino que eran estos discípulos más cercanos a Jesús, por ser, me parece, los que tenían un interés mucho más profundo, no solamente en conocer lo que el maestro hacía, sino en participar de lo que el maestro hacía. Eso es entonces una de las cosas que ellos eran más cercanos al Señor Jesucristo durante el ministerio, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, que era también a quienes se manifestó el Señor en el monte de la transfiguración. Ahora, en cuanto a la paternidad literaria, dijimos que ya en el siglo I nomás habían los de la comunidad de la tradición jónica que defendían fuertemente que lo que Juan escribía era guiado por el Espíritu Santo y por tanto era palabra de Dios y era para corregir los males de la iglesia y animar a los hermanos y confrontar enseñanzas falsas que se habían introducido en algunos grupos de las comunidades cristianas conocidas como iglesias. Entonces, hay allí algunos comentaristas que nuestras hermanas han considerado ahí, por ejemplo, a William MacDonald, que es un buen comentarista del Nuevo Testamento, también después escribió un comentario del Antiguo Testamento, y es uno de los buenos comentaristas que ellas han consultado, y también allí hay algunos otros libros, Manual de Estudio Bíblico, de primera, segunda y tercera epístola de Juan. Entonces, ellas consultando en estos comentarios, sostienen también que estas cartas, según estos comentaristas bíblicos, le dan el derecho de escritor a Juan el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Por mi parte, yo también he consultado a varios, entre los más confiables, es el doctor Marvin Brenneman, Donald Turner, Alfonso Triviño y Silvia Martínez, buenos escritores bíblicos que también han investigado mucho al respecto y ellos también le atribuyen la paternidad de escritor o el derecho de que estas cartas son de puño y pluma del apóstol Juan, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una de las cosas muy importantes y también ellos corroboran a lo que les acabo de decir, la diferencia que hay entre una carta y una epístola. Entonces, allí vemos que esta carta es escrita por Juan y se dirige a sus lectores del siglo I, mencionándolos como hijitos míos. Y este enfoque enfático, además, imparte el mismo espíritu de comunión con los cristianos de todo el periodo de la gracia, es decir, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta epístola tiene un mensaje vivo, auténtico, para los cristianos de todos los siglos en la era cristiana y de todo lugar donde puedan encontrarse, independientemente del idioma que hablen. Esta carta es para todos los cristianos, por eso se llama epístola universal. Y bueno, la mayoría de los escritores, comentaristas bíblicos, concuerdan de que estas cartas fueron escritas alrededor de los años 90 al 95 después de Cristo, aproximadamente, porque Juan aproximadamente llegaba por ahí a la edad ya de 85 años cuando él escribe estas cartas
tenía en promedio de 85 años de edad. Y es muy impresionante que cuando él escribe esta primera carta a Juan, en el capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Imagínense, había pasado como 70 años en promedio desde su experiencia de encuentro personal con Jesucristo y podía dar testimonio de esta manera como si fuera el día de ayer. Eso le da entonces la veracidad a que es Juan el que escribió esta carta, la primera carta, porque en la segunda y la tercera carta no vamos a tener esas dificultades de identidad del escritor. Definitivamente ahí menciono él. Entonces, eso es lo que podemos decir en cuanto a esta carta. En la primera parte de la introducción. Bueno, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta para luego pasar con la segunda parte de esta parte introductoria para mencionar otros puntos muy importantes aquí en la introducción. ¿Me están siguiendo bien? Sí. Amén. Ok. Pastor, una pregunta. ¿Ya? En la página 4, en la parte de arriba, casi al final, dice, en el libro de Hechos, los vemos a estos dos amigos y hermanos en Cristo, curando a un cojo de nacimiento, y se refiere a Juan 21, 20 al 23, ¿no? Sí. Y ahí cuando dice dos amigos y hermanos en Cristo, ¿a quién se refiere? ¿A Juan y a quién más? ¿O a quién? Juan y Pedro. Juan y Pedro. Pero no eran sus hermanos carnales, ¿no? No, Jacobo sí. Jacobo era hermano de Juan, pero Pedro no. Sino que cuando el Señor lo llama, recordamos que Juan, el apóstol, era primero discípulo del profeta Juan el Bautista. Y cuando Jesucristo los llama para que sean seguidores de él, entonces le sigue juntamente con su hermano Jacobo y posteriormente encuentran a Pedro y también Pedro es parte de este grupo y en el transcurso hay una asociatividad de amistad muy cercana entre estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y son los que siempre permanecen, el trío de discípulos que siempre permanecían mucho más cerca a Jesús en los asuntos de la administración en la misión de Cristo, ¿no? Y seguramente por eso es que han escrito el coro Pedro, Juan, Jacobo en el barco, porque eran los tres amigos inseparables, ¿no? ¿Y algún hermano carnal de Jesús fue su discípulo? Bueno, se habla de alguno alguno de los apóstoles que era, en este caso, era uno llamado Judas, ya no era Judas Iscariote, obviamente, no, el Judas Tadeo, se dice que él era, y por eso es que él le pone nombre a él como descendiente o hijo del trueno, pero no hay que digamos, por lo menos en las tradiciones, o sea, en los escritos de los padres de la iglesia, los ancianos, sucesores de los apóstoles, se les considera como autoridades y padres de la iglesia posapostólica. No hay que digamos evidencias así tan subrayadas que
en definitiva sean ellos, ¿no? Pero hay algunos pasajes bíblicos que dejan entrever esa conexión que había de familiaridad carnal, ¿no? En este caso, según su nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ya, pastor, gracias. Pastor, una pregunta. Sí, sí. No sé si puede usted repetir para entender mejor la diferencia entre una carta y una epístola. Gracias. Muy bien, sí, puedo hacerlo con mucho gusto. Decía que la diferencia entre una carta y una epístola es que la epístola se diferencia de una carta porque propone reflexiones o trata asuntos teológicos de mucha profundidad, que algunos de ellos suelen parecer aparentemente abstractos y que se requiere bastante diligencia para poder entenderlos. Y también trata de cuestiones doctrinales que tiene que ver con la orientación de la practicidad de la vida nueva en Cristo o de la vida cristiana como nosotros le conocemos. Entonces tiene que ver con eso, con consejos ilustrativos y correctivos conductuales que apunta a la formación o a la transformación de la nueva vida en Cristo a todos los participantes en la comunión con Él, ¿no? Y entre tanto que la carta es un escrito dirigido específicamente a una persona, a un grupo de personas o a una comunidad específica con nombre propio a quien se dirige y donde el remitente expresa no solamente saludos afectuosos, sino que elogia algunas actitudes en particular del oyente o del emisor, del lector a quien se dirige, ¿no? Y además da algunas recomendaciones prácticas para la comunión cristiana, ¿no? Y por lo general contienen trato o enseñanzas de carácter pastoral. ¿Está claro? Amén, pastor. Gracias. Ya, entonces esa es la diferencia. A lo que vamos a ver en la segunda y tercera epístola de Juan, justamente tiene esas características. Mientras que aquí en esta primera carta hay bastantes asuntos teológicos y que espero lo hayan tratado aquí en este manual, pero en las ocasiones que me toque a mí exponer las lecciones, vamos a profundizar bastante en lo que en sí trata el texto bíblico, porque vamos a procurar hacer una exégesis bíblica, o sea, tratar de manera muy profunda algunos pasajes que se requiere tratarlos así para que quede mucho más clara la enseñanza, ¿no? Muy bien, entonces, ya les dije la fecha cuando se escribió, alrededor de los años 90 al 95 después de Cristo, y se dice que Juan aproximadamente llegaba entre los 80 a 85 años por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un promedio que se estima, pero es muy interesante que él en el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan, allí encontramos nosotros una revelación, una verdad que le asigna, sin duda alguna, el derecho de escritor a el apóstol Juan, ¿no? Y cuando vamos nosotros a Juan, el capítulo 1, al Evangelio de Juan, el capítulo 1, vamos a encontrar cosas parecidas a lo que
escriben esta carta. Ahora, antes de ir a lo que es el propósito de esta carta, quiero mencionar un poquito, estaba leyendo este manual y no hay el tema central de todas de estas epístolas, no hay cuál es el tema, y si bien es cierto, los muchos comentaristas bíblicos casi no se atreven a poner un título a estas tres cartas, pero cuando lo leemos, el texto bíblico, y vamos a darnos cuenta que el tema general de estas tres cartas, sin duda alguna, es Jesucristo, sí, es el nombre de Jesucristo, porque se describe de él como que es luz, verdad, comunión, vida real y plena, hablando de la nueva vida, es fuente de fe, fuente de amor, es justo, es fiel abogado, es manifestado como allí, si nosotros nos vemos en el capítulo 4 y 5, vamos a ver ahí que hay que echarle mucho ojo al Antiguo Testamento porque vemos que estos dos capítulos ponen de manifiesto el campamento de Dios como campaña de redención, o sea, como que Dios a través de Cristo estuviera o hubiera puesto de campaña su campamento de redención. Habla y trata muchos aspectos que guardan una estrecha relación en los fundamentos de el tabernáculo, el mismo templo, la presencia del Espíritu de Dios allí, el hecho de la unción y todas estas cosas que no dejan de tener importancia para ser considerados en esos capítulos, y eso es una cosa muy importante. Entonces, para mí, el tema central de estas tres cartas es Jesucristo. Y de allí se desprenden muchos temas de los que también nuestras hermanas aquí han considerado, creo, con mucha propiedad tratar. Bueno, en el propósito, en la página 5, el número romano, el cuarto, ahí nos hablan del propósito. Y bueno, mencionan allí algunos grupos que eran obviamente grupos organizados, reales en el siglo I de la era cristiana, y que estos contendían pues y atentaban siempre a que digamos a destruir la verdad revelada por el Espíritu a los escritores bíblicos. Y ahí tenemos a los gnósticos, como hasta ahora ellos son muy pensadores, filósofos, materialistas, entonces metafísicos, y bueno, ahí ellas mencionan aquí estos tres grupos: los gnósticos, los docetistas, que ellos pues enseñaban aquí que el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios, pero no era, era Dios hecho hombre, ¿no? Y por eso es que Juan, él va a rebatir duramente esto en el capítulo 5, sobre todo de su primera carta. Y por tanto Juan les llama pues a ellos falsos, y también les llama anticristos, ¿no? Y en el punto 3 encontramos a un grupo allí, o más bien un hombre que tenía sus seguidores allí, y este hombre se llamaba Cerinto, que bueno, ahí ellos argumentaban de que Jesús era un hombre nacido de la manera natural, no era por obra del Espíritu Santo, y por tanto era como cualquier otro que vivió en especial obediencia a Dios, o sea, como uno que nació y por su práctica piadosa y su meditación, su concentración de meditación
piadosa hizo de que él llegue a ser Dios, ¿no? Porque ellos estaban muy asociados con las mitologías griegas, ¿no? Y bueno, de eso trata este grupo de los seguidores de Cerinto. Y vamos a resumir algunas cosas allí. En la página número 6, allí van a encontrar ustedes algunas cosas que tienen que ver con esto, según el comentarista Barclay, que también otro buen comentarista bíblico. Bueno, él allí también hace énfasis de que los hermanos a quienes vivían en el siglo I, en las provincias de el Asia, al noreste de el Asia Menor, es donde vivía Juan. Entonces ellos tomaban como un asunto pesado los mandamientos de Dios, el llamado de Cristo a vivir una vida de santidad, y como que estaban flojeando en su comunión y permitían entonces introducir enseñanzas de herejías dentro de las comunidades o de las iglesias, y por eso es que Juan escribe esta carta bajo la guía del Espíritu Santo para poner de manifiesto varias cosas. Entonces, allí encontramos esto, que ellos no tomaban muy en serio el vivir la vida cristiana en una vida de santidad. En el segundo párrafo de la página 6, allí hay algo que podemos subrayar en cuanto al propósito. Dice, era refutar las falsas enseñanzas sobre la deidad de Cristo, pues estos, dice, ponían en duda su deidad. ¿Quiénes? Los grupos que ya se había mencionado. Entonces, allí. Bueno, yo he considerado aquí dos puntos más en cuanto al propósito de la carta. Primero, corregir conceptos teológicos distorsionados y prácticas incongruentes con la nueva vida en santidad, verdad, amor, comunión y fe y testimonio auténtico. Para resumirlo de una manera más corta, es que escribe esta carta para corregir conceptos teológicos distorsionados y prácticas incongruentes con la realidad de la vida nueva en Cristo, ¿ya? Ese es uno de los propósitos. El segundo propósito era para animar a los cristianos a permanecer en la luz, el amor y la verdad, y sobre todo a ser como Cristo. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, es un desafío, pero era también una palabra de ánimo para los lectores, para los cristianos de todos los siglos y en todo lugar donde se encuentren. Y el tercer propósito, sí, he considerado también lo que las hermanas aquí han puesto, que era confrontar a los falsos y las herejías de enseñanzas sincretistas que introducían estos falsos maestros, falsos predicadores, dentro de las congregaciones en el Asia Menor. Entonces era para confrontar a los falsos que enseñaban herejías y prácticas sincretistas, porque ya en ese entonces habían los mismos conceptos que hoy en día se manejan, por ejemplo, en el tema del amor. ¿Ya? En ese tiempo también para muchos el tema del amor era sinónimo de sensualidad, de amor libre, de todas estas cosas que obviamente distorsionan el espíritu de la familia y por ende que llevan a vivir a la gente en una vida libertina. Y eso ellos es lo que
tenían esas ideas y pareciera que algunos miembros de las comunidades cristianas muy bien las acogían, y por eso es que Juan va a poner allí el tema del amor como un asunto muy frontal, y pone allí temas en contraste. Y aquí encontramos en el punto 5, número romanos punto 5, en la página 6, ahí encontramos las características, ya, que presentan las cartas, y allí encontramos una serie de temas que no los voy a leer porque tienen el manual, y allí ustedes lean, subrayen, y definitivamente esas eran las cosas que, o son las cosas que se tratan en estas cartas, y tenía que ser confrontadas con la verdad. Tenemos entonces allí estas 5 características que las hermanas han considerado. Hay muchas más, pero en el transcurso del estudio vamos a ir aprendiendo muchas más cosas. Y ahí tenemos entonces esto. Y luego ellas consideran también allí 5 pruebas, en este caso que caracterizan la autenticidad de la vida eterna. Y allí hablan ellos en cuanto al escritor, la veracidad de su verdad apostólica, pero también como una verdad enseñada para los cristianos. La prueba de la verdad apostólica sobre Cristo ya es que Juan fue testigo ocular, auténtico de Jesucristo, de su ministerio, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, y además de su ascensión. Entonces, eso es incuestionable porque hay abundante fundamento bíblico. La segunda prueba, número 2, es la prueba de una fe obediente que guarda los mandamientos de Cristo. Y recordemos que Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, o sea, no es algo que no se puede practicar. Luego en el 3 dice la prueba de la vida santa, o sea, la vida en comunión con el Señor, de volverse del pecado a la comunión con Dios. Y nos habla también de la prueba del amor de Dios y a los demás creyentes, es decir, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que nos ha sido dado por medio de Jesucristo, y que a la vez Dios demanda que esto sea una práctica en las relaciones interpersonales de comunión entre todos los seguidores verdaderos de Jesucristo el Señor, y también con los prójimos, es decir, con aquellos que no conocen al Señor. El número 5 habla la prueba del testimonio del Espíritu. Es una cosa muy interesante. Son además marcas, características que deberían ser un reflejo incuestionable en la vida de cada uno de los creyentes en este tiempo también. Y a eso se va a llegar obviamente en todo el transcurso de la enseñanza o el estudio de este manual. Y luego tenemos allí entonces la estructura de las cartas, es decir, las divisiones o bosquejos de estas cartas. Y tenemos allí Primera de Juan, hay el prólogo, la división, capítulo 1, versículo 1 al 4, vivir en Cristo, ya, es la segunda división del capítulo 1, y luego viene allí la descripción del contenido de estos capítulos. Viene allí la verdad y la mentira, temas en contraste. Viene también el amor de Dios y sus efectos, y todas las descripciones que podamos tener ahí. Luego en segunda de Juan habla del saludo del escritor y los temas que se tratan allí: la obediencia a la verdad y vivir en el amor mutuo, el peligro de los engañadores, la protección de la hospitalidad, y
saludos o la despedida ahí del escritor. En tercera de Juan, ahí encontramos entonces los temas ahí, saludo y elogio a los que caminan en la verdad, por apoyar la obra misionera, y bueno, allí entre dos personas que tenían conflictos, un hombre muy conflictivo allí, Diótrefes y Demetrio, que era en este caso uno de los amados de Juan. Y viene allí la crítica de Juan a Diótrefes, el elogio de Demetrio y también la despedida. Luego tenemos allí entonces algunas preguntas a las que podemos de repente complementar con alguna cosa más. Establecen allí nuestras hermanas 6 preguntas de repaso que ustedes deben rellenar. ¿Quién es el autor de la carta y a quién o quiénes está dirigida? Entonces allí ya hemos dicho a los cristianos de todos los tiempos de la era cristiana y en todo lugar donde se encuentren, ¿no? Eso es. ¿Qué peligros rondaban a la iglesia del primer siglo? Falsas enseñanzas. Bueno, por ser así tan específicos, falsas enseñanzas que contradecían la verdad inspirada por Dios, que orientaba obviamente a una vida de santidad. Tercero, ¿cuál es el propósito de esta primera carta? Entonces allí pueden poner, como va a ser un concurso, bueno, lo que ellas han subrayado ahí, ¿no? Confrontar a los falsos que introducían herejías dentro de la iglesia. ¿Qué tenían en común los gnósticos con los docetistas? Ya. Que ellos obviamente negaban la divinidad de Jesús, ¿no? Y ahí van a ver ustedes en esa parte de la introducción. 5. ¿Qué características tiene esta carta? Ya. Ahí, entonces, ustedes pueden ver allí las características en el punto 5 de Números Romanos en la página 6. ¿Cuáles son las características que tenía? Y resumirlas ustedes en sus propias palabras para que no se equivoquen en el examen, en el concurso. Y luego lo que ustedes deben hacer ya. Mencione qué aprendiste tú en esta lección. Menciona qué aprendiste tú en esta lección. De repente, una pregunta que podríamos considerar también ahí, ¿en qué año o en qué tiempo fue escrita? Podríamos decir entonces en los años 90, alrededor del 90 y 95 después de Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos de repente considerar ahí. Muy bien, entonces quedamos allí. Si hay alguna pregunta en todo lo resumido aquí en esta parte introductoria, recuerden que hemos tratado de las 3 cartas, la introducción a las 3 cartas, y luego vienen la serie de lecciones ya, con la cual vamos a tratar cada uno de los que nos ha asignado nuestra hermana Lucía para exponer este material. Gracias, pastor. Solamente me gustaría de repente, antes que las hermanas viertan sus preguntas, que usted nuevamente nos mencione los propósitos que usted incluso ha añadido a los propósitos que ya pusieron nuestras hermanas. Ya, el primero dijo consejos o corregir conceptos. Nos gustaría que usted repita nuevamente. Ya, a ver, si mis hermanas no me censuran con que no añadirás a esta escritura, entonces yo voy a decir lo que considero también, porque es un estudio que también estoy llevando con los jóvenes, ¿no? En los propósitos, o en el propósito, hay 3 cosas que yo considero, y una de ellas es bastante afines a lo que nuestras hermanas han considerado. Pero los 2 primeros es que corregir conceptos teológicos distorsionados
y prácticas incongruentes con la nueva vida en Cristo. Ese es uno de los primeros propósitos. ¿Y prácticas? Incongruentes, o sea que no corroboran Congruentes. con la realidad de una nueva vida en Cristo, ¿no? Eso es uno. El segundo es animar a los cristianos a permanecer en la luz, el amor, la verdad y la verdad. Punto seguido allí, sobre todo, hacer como Cristo. Eso está en el capítulo 2, versículo 6. El desafío allí dice, el que dice que permanece en Cristo, entonces debe andar como él anduvo, ¿no? Un desafío bastante duro ahí, pero es una palabra de ánimo. Y luego ya es confrontar a los falsos maestros que introducían herejías dentro de la comunidad cristiana.